con una de las causas de accidente cerebrovascular, que es la primera causa de muerte en Chile. Esto es re importante que se queden, que de los accidentes vasculares, el 80% son de origen isquémico, pero de ese 80%, el 60%, perdón, el 80% es isquémico, no le llega sangre a la cabeza, ¿ok? Un 30% tiene origen en vasos extracranianos, en el fondo de la carótida, y el otro 70% de los isquémicos se origina en el corazón. Lo que quiero decir con eso es que cuando vemos un accidente vascular isquémico, ¿ya?, al primero que hay que echarle la culpa es al señor corazón, ya sea porque tiene fibrilación auricular, ya sea porque tiene enfermedad coronaria que le hace tener trombos intracavitarios, y después le echamos la culpa a la carótida. Tiende a suceder al revés, que hacen un accidente vascular y el primero que están llamando es al cirujano vascular para que le haga la carótida, y resulta que de todos los AVEs isquémicos, los vasculares nos debiéramos meter solo en 1/3 de los accidentes vasculares. ¿Ok? La fisiopatología en el AVE de origen carotídeo, aterosclerótico, es básicamente lo que hemos hablado toda la tarde, que tiene que ver con la formación de placas de colesterol en las bifurcaciones donde hay flujos turbulentos. Esta bifurcación en flujo turbulento se produce en la carótida interna, que es la que le da el flujo hacia el cerebro, ¿ya? Y en ese lugar, si la placa se fractura, se ulcera, ¿ya?, esa placa va a formar un coágulo, y ese coágulo puede liberarse y embolizar hacia distal, o sencillamente la placa fracturarse y embolizar hacia distal. Y eso es lo que va a causar el síntoma neurológico respectivo, ¿ya? Y el otro punto para entender la enfermedad carotidia es que se demostró que a mayor estenosis, mayor es la probabilidad, mientras más cerrado esté el lumen de esta placa hacia la carótida interna, mayor es la probabilidad de que la placa se accidente, se ulcere y hagas un accidente vascular. Y esto está dado porque a medida que se va cerrando, la velocidad con que pasa el flujo aumenta. Mientras más cerrado, más velocidad toma la sangre al pasar y más posibilidades que lesione la placa, forme el coágulo y haga el accidente vascular. ¿Qué importa en enfermedad aterosclerótica carotidia? Más bien en toda la enfermedad aterosclerótica, que hay factores de riesgo que son modificables y otros que no. Los no modificables es evidente que es la edad, el sexo, y si tienes tu antecedentes familiares de enfermedad aterosclerótica. Y los modificables que tienen que ver con tus comorbilidades, con el tabaquismo, que lo hemos mencionado en todas las enfermedades, con la diabetes, con la dislipidemia, la obesidad, el sedentarismo, el corregir estas cardiopatías arritmogénicas como causa de enfermedad cerebrovascular. Lo cardinal en la estenosis carotidia es poder definir si estos pacientes tienen síntomas, son sintomáticos de la carótida, en el fondo el paciente que hizo el AVE propiamente tal, o la crisis de isquemia transitoria, o aquellos pacientes que son asintomáticos y que le encontramos la estenosis de la carótida porque al examinarlo le encontramos un soplo. El soplo no te dice cuán estenótico está, te dice que, como hemos dicho toda la tarde, el soplo es solamente flujo turbulento, ocultable en el cuello en relación a la bifurcación carotidia. Ese es el primer signo. El segundo signo para ir a buscar son los déficits neurológicos que sean asociados directamente a los lugares donde irriga la carótida, ¿ya? Y por último, ir a mirar, pero esto es esto no es tan frecuente, es que encontremos asimetría en los pulsos de las extremidades superiores, pensando que una carótida está más perfundida que la otra. ¿Cuál es nuestro gol estándar para poder examinar esto? Porque si bien es cierto es operador dependiente, está tan estandarizado que la verdad que puedes confiar en un buen ecoduplex de vaso del cuello para poder determinar el grado de estenosis, la velocidad de flujo y tener una imagen bastante clara respecto a cuán enfermas están esas arterias. En nuestro estudio inicial de elección en el estudio de pacientes con soplo, muestra imagen, velocidades.
caracteriza la lesión, también me interesa no solamente saber si tiene placa o no, sino que también saber si esta placa es una placa blanda, inestable, que favorezca que se desprenda y se suelte y que embolice, que es distinto a ver una placa homogénea, densa, dura, que es menos probable que embolice. Esa es la imagen que uno logra en la carótida. Lo que está buscando acá el colega que está haciendo esta ecografía es determinar la velocidad de flujo en el sitio estenótico. Si se fijan, este paciente tiene más de 400 centímetros por segundo. Si revisan acá, más de 400 centímetros por segundo en la arteria carótida interna, nos habla que hay una estenosis crítica mayor del 70%, porque cualquier valor sobre 230 lo consideramos como crítico. ¿Okay? Nos caracteriza la placa, blanda, dura, irregular, homogénea. El angiotac nos ayuda algunas veces. El angiotac tiene la dificultad que si está demasiado cálcico, brilla, igual que todos los vasos, igual que el medio contraste, entonces es difícil poder diferenciar qué es lo que es vaso, qué es lo que es medio contraste. Pero nos ayuda a determinar, nos ayuda a dar más relación respecto a la altura de la bifurcación respecto a las estructuras vecinas. En el fondo, cuando uno hace planeación quirúrgica, también te interesa saber en qué lugar está la bifurcación carotídea para poder saber dónde entrar a operarlo. Esa es la reconstrucción de un angiotac que muestra claramente una estenosis filiforme de la carótida interna con indemnidad de la carótida hacia arriba. Entonces este paciente es susceptible de ir a una endarterectomía carotídea, que es abrir el cuello, abrir la carótida, sacar la placa, cerrarla, pero cerrarla con un parche protésico, para que mantenga un diámetro adecuado la carótida común proximal. La angiografía, me salté un poco, la resonancia la usamos re poco, porque demora harto en tomarse, son 40 minutos de adquisición, anda mal con los objetos metálicos, los pacientes se inquietan, es media claustrofóbica, tiene un ruido medio desagradable, la usamos poco. ¿Ya? Eso no implica que de malas imágenes, da buenas imágenes y sobre todo de todo el árbol de perfusión cerebral anterior y posterior. La angiografía la usamos cuando los dos exámenes iniciales, el escáner o la ecografía, son muy discordantes entre ellos. Entonces, sencillamente, si la eco dice un porcentaje, el escáner dice que es otro, nos vamos a la angiografía, que, como en todo, es la opacificación del vaso, del lumen del vaso con medio de contraste en tiempo real, que nos permite caracterizar la placa y que en este caso debiera estar con estenosis cercana al 50% en la foto que estamos viendo. Por lo tanto, nuestro gol estándar. Con esto comparamos todo el resto de los estudios. ¿Ya? Obviamente tiene riesgos y complicaciones porque estamos metiéndonos en un vaso que va directo hacia el cerebro, que podemos soltar alguna plaquita y eso embolizar, y podemos tener alteraciones neurológicas hasta en el 1% de los pacientes que hacemos angiografía carotídea. ¿Okay? El tratamiento médico de la estenosis carotídea es a todos los pacientes, ¿ya? Y implica lo que hacemos en todo, la corrección de la hipertensión, de la diabetes, control lipídico, que deje de fumar, que se mantenga activo, evitar el sedentarismo. Y en este caso, además, agregamos la utilización de estatina y la antiagregación con aspirina. Esta es la cirugía, es la carótida, esta es una disección cadavérica de la carótida. ¿Ya? Y lo que hacemos es la apertura de la carótida y la extracción de la placa para volver a cerrar posteriormente. Las complicaciones de la cirugía es que se infartan, y se infartan entre un 6 y un 3% cuando hacemos la carótida, por lo tanto tenemos que estar muy seguros cuando operarlo. ¿Ya? Se pueden infartar, puede ser hematoma cervical, algunos daños de los nervios. Si se fijan,
cuando uno se mete a operar la carótida es un espacio muy chiquitito donde tenemos muchos nervios dando vueltas, está el hipomuculoso, el asa cervical, atrás está el vago, ese que está ahí es el vago. Entonces hay mucha estructura que puedes pasar a lesionar cuando estás operando la carótida. La angioplastia con stent está reservado solo en aquellos pacientes que no es posible operarlo, ya sea porque tienen un cuello irradiado, operado, quemado, con cicatrices previas, o porque está tan enfermo el corazón que tiene tanta cardiopatía que no somos capaces de darle anestesia general con seguridad. A ellos pudiéramos poner un stent. La verdad que está cada vez en menos uso el stent carotídeo. La pregunta es cuándo los operamos. Los operamos cuando tienen una estenosis sintomática mayor del 70%. Eso los operamos a todos. La estenosis sintomática entre el 50 y un 70%, los evaluamos caso a caso, vemos el riesgo quirúrgico del paciente, la edad, si tiene expectativas de vida mayor a 5 años, probablemente va a ir en endarterectomía. Cuando la estenosis es sintomática, es decir, ha tenido síntomas neurológicos de su estenosis carotidia, pero la estenosis es menos de un 50%, a pesar de tener síntomas, le damos solo tratamiento médico. En cambio, cuando la estenosis es asintomática, aunque tenga un 70-90%, no vamos a la endarterectomía de una, sino que los analizamos y vemos si tiene entre 40 y 75 años, si su esperanza de vida es mayor a 5 años y su riesgo quirúrgico es bajito y el riesgo quirúrgico de nuestro centro es bajo, recién ahí vamos a endarterectomía. Distinto a los que tienen síntomas, que esos se operan todos. Da lo mismo si tienen alto riesgo quirúrgico o no, debieran ir a cirugía. En cambio, los que son asintomáticos, que no tienen síntomas en su cerebro, que nunca han tenido un coagulito, no han hecho nada, no han hecho tía, no han hecho nada, hay que mirarlos bien, ¿ok? Y cualquier estenosis sin... perdón. Cualquier estenosis asintomática menos de un 70 no se opera, es evidente, ¿ya? La enfermedad cerebrovascular intracerebral no me interesa que la escuchen. Y eso es como el resumen rápido de lo que me interesa de enfermedad cerebrovascular. Los factores de riesgo a corregir, cómo se estudia. Creo que eso. Y la verdad estoy cansado. ¿Cuál clase nos quedaría? Creo que la hicimos toda, ¿no? Sí, doctor. Lo hicimos en 2 horas. Maravilloso. Quedamos al día, chicos. Los dejo liberados. Estamos raje, creo. ¿Alguna pregunta, consulta? Las clases es básicamente un pincel de lo que quiero que sepan, pero el escuchar la clase o lo que estoy diciendo ahora tiene que ver con lo que, si me toca hacer las preguntas a mis chicos, es lo que me interesa que sepan, ¿ya? En renovascular no quiero que sepan si es bueno, cuándo los vamos a revascularizar, si el stent, si con balón, que no. Me interesa que sepan cuándo les va a llamar la atención a un cristiano que tengan que sospechar de hipertensión renovascular, ¿ya? Cuando llegue una paciente usuaria de ACO de 25 años, hipertensa, por favor piense que es hipertensa renovascular y que su primera prioridad es que sea una fibrodisplasia, porque es muy joven para que tenga enfermedad aterosclerótica, ¿ya? Eso es un poco lo que quiero que se queden de las clases. Lo de carótida, lo mismo, más que las fisiopatologías, qué exámenes pedir, acordarse de examinarlo, si tiene soplo, pensar en tener que ir a buscarle algo más a esa carótida. ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo, doctor, ¿nos podría mandar los Power? Pero si los tienen, son del año pasado, ¿no? Pero no los graban, no me acuerdo. Sí, pero para tener los PowerPoint como documento. O sea, si puede nomás. Es decir, puedo, pero me obliga a subirte un Drive. Voy a tratar, no me comprometo. No tengo problema en pasarlos, pero tiene que ir con eso, con que tendría que subirlos a un Drive para que los puedan descargar, porque son pesados en general. ¿Tienen las Ya. clases del año pasado, no? No sé, yo no sé.
Vamos a ver cuánto llora Guerrero y se lo... Ya voy a tratar de agrupárselos en un drive y compartirle el drive para que los tengan, ¿ok? Ya, gracias. ¿Algo más, chicos? ¿Cuántos llegaron? ¿Cuántos fuimos al final? Un 20% ya. Ok, ya chicos, descansen. Debiera ser fácil, es harto, porque en el fondo es harto y medio árido, no son temas así cómodos de recordar, pero por lo menos si me toca hacer las preguntas, que no lo sé todavía, no vamos a preguntar qué hace pescado, vamos a tratar de preguntar lo más aterrizado posible a lo que necesiten ustedes como médicos generales y recién egresados. ¿Ok? Así que eso, buena tarde, hablamos, que estén bien. Gracias, doctor. Ya, Chao. gracias. Chao. Chau, chau.